Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes. Es 21 de enero de este año 2025. Gracias siempre a la gente que nos está acompañando. Hoy tenemos un tema bien interesante y bueno, vaya que ha causado revuelo todas y cada una de las declaraciones que hizo ayer el ya presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hoy justamente vamos a platicar de las implicaciones sobre los derechos humanos con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Tenemos a 3 especialistas que nos van a compartir su punto de vista respecto a esto. Las líneas están abiertas, pero antes agradecer a quienes nos siguen a través de la señal de nuestra estación universitaria. En el 94.5 de frecuencia modulada estamos transmitiendo completamente en vivo en esta cabina del edificio 14 de nuestra institución. Gracias a quienes nos acompañan en el canal 26.2 de televisión abierta SUA TV. También a quienes nos siguen en redes, estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live y en YouTube. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Y bueno, pues como todas las mañanas, agradecer y saludar con mucho gusto a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy buen día a todo nuestro auditorio, a quienes nos escuchan y nos ven a través del 94.5 y de las diferentes plataformas en las que pueden observar este programa y pues sí, hablar de sobre todo los riesgos que en materia de derechos humanos traerán algunas de las medidas que pueda tomar el gobierno de Donald Trump. Para empezar, pues todo el tema de migración, que ya se han dado pues las primeras acciones, como la cancelación del CBP, si no mal recuerdo, y bueno, esta propuesta de militarizar de alguna manera la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera norte de México, en donde estará pues probablemente podría desatarse, escuchaba yo en la mañana algunos especialistas, pues sobre todo una crisis humanitaria por la gente que pueda regresar de los Estados Unidos hacia México y hacia otros países de Latinoamérica. Ya tenemos algunas reacciones que en un momento les vamos a presentar desde la Presidencia de la República, pues como para poner un poco de freno a todo lo que ha desatado específicamente en medios nacionales, internacionales, en redes sociales, pues todo esto que anunció Donald Trump en el arranque de su segundo periodo al frente del gobierno de Estados Unidos. Gracias esta mañana a Checo Pacheco, a Vladimir Guerrero, que nos están apoyando aquí en los controles, a la gente que está en UATV. La línea está abierta, 4499-1215-88. Ahí déjenos sus mensajes de texto en WhatsApp. En las redes estamos en Instagram y en Facebook. Puede ser en vivo o aparte, como ustedes quieran, mándenos sus mensajes, Radio UAA 94.5 FM, así nos encuentran y así también pueden bajar la aplicación de nuestra estación universitaria para que puedan conectarse con nosotros en cualquier parte donde se encuentren. Y bueno, si les parece, pues vamos arrancando primero con nuestro resumen. Ayer estuvo dando mucho de qué hablar en este proceso de definición de la reina de la Feria Nacional de San Marcos. Hubo un video que se publicó a través de las redes sociales por parte de 4 de las 6 candidatas a reina de la feria para esta edición 2025, que bueno, renunciaron al certamen de belleza luego de que el sábado pasado emitieran un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por el impacto de influencias políticas externas a la competencia. La decisión de renunciar por parte de las candidatas Fabi, Marifer, Anita y Nayeli se dio a conocer en un video a través de redes este lunes, en las que manifestaron así confiar en el patronato de la feria, pero dijeron estar preocupadas por su integridad. Escuchamos algunas de ellas. Hola, soy Nayeli. Quiero compartir con ustedes que he decidido renunciar de la candidatura a reina de la Feria Nacional de San Marcos 2025. Confío en el patronato, pero me preocupa mi integridad, así que prefiero dar este paso. Gracias por su cariño y apoyo.
seguiré trabajando por Aguascalientes con todo el corazón. Hola, soy Anita y quiero compartir con ustedes que he decidido renunciar a la candidatura para Reina de la Feria Nacional de San Marcos 2025. Confío en el patronato, pero me preocupa mi integridad. Reacción del presidente, todas y cada una de ellas dijeron el mismo mensaje. Y bueno, hoy por la mañana en una entrevista en un medio de comunicación dio a conocer pues cuáles van a ser las acciones. El presidente del patronato, José Ángel González Serna, dijo que en todo momento se ofreció a las candidatas la garantía de que la contienda es justa, que no se permitirían injerencias externas, sea quien sea, y que se haría la denuncia correspondiente si hubiera anomalías. Ayer hubo una reunión justo con las 6 candidatas y además un representante por cada una de ellas. El mismo Paquín las invitó a recapacitar, dijo que pues sí, que había piso parejo, pero finalmente estas 4 contendientes decidieron pues no estar participando en la elección de la reina de la feria. El patronato señaló que ayer mismo se tomó la decisión de invitar a la candidata que quedó, recordarán ustedes, fueron 10 las que se involucraron en todo este proceso. Bueno, decidieron invitar a la que quedó rankeada en 7º lugar y así pues formar una terna desde donde se va a invitar también a las ex reinas para que ellas definan quién va a ser la próxima reina de la feria en esta edición 2025 y bueno, por ende sus 2 princesas. Fue lo que dijo muy enojado hoy José Ángel González Serna durante la entrevista que le hicieron y bueno, pues es la decisión que ha tomado el patronato. Dice que ya no le dan los tiempos y que pues no hay denuncias ante instancias correspondientes. Muy preocupados por el tema de las reinas, cuando yo creo que hay cosas en el mundo más importantes de las que preocuparnos al final de cuentas, ¿no? Yo creo que la feria, independientemente de que tenga una reina o no, pues sigue siendo una feria muy importante a nivel internacional. Creo que también se ha discutido mucho y a lo mejor podría ser tema de un programa, este tema de como de la flor más bella del ejido, que ya no es, pues digamos, un referente de las ferias a nivel internacional, ¿no? Exacto. Por lo pronto, bueno, pues es el anuncio que hace el patronato de la feria. Y tras la toma de protesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la preocupación por la deportación de personas ilegales se encuentra en el radar de las autoridades federales, así como de cada uno de los estados, pues ningún gobierno se encuentra preparado para estas deportaciones y esto traería malas consecuencias, sobre todo en el tema de las remesas, explican Atziel y Teresita Rodríguez Calzada, directora del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes. En este sentido, dijo que la cantidad de remesas que recibió Aguascalientes entre enero y septiembre del 2023 fue de $702.7 millones. Por otra parte, en noviembre se recibieron en todo el país 5.435 millones de dólares de remesas y entre enero y noviembre del 2024 fueron 59.518 millones de dólares de remesas. Esto es respectivamente según datos oficiales del Banco de México. Bueno, pues la intención o la prioridad de Donald Trump ha quedado clara, es expulsar a los migrantes en una situación irregular y también impedir su entrada. Para ello, pues no está escatimando ningún medio. El millonario de 78 años prometió firmar múltiples decretos para declarar la emergencia nacional en la frontera con México, bloquear la entrada de migrantes y deportar a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Abrirá más frentes diplomáticos, como cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, imponer aranceles a terceros países para ayudar a enriquecer a los ciudadanos estadounidenses y recuperar el control del Canal de Panamá. En general, revocará varias de las medidas o políticas de su sucesor y ahora ya predecesor, el demócrata Joe Biden. Eliminará los programas de diversidad sexual, retirará a Estados Unidos por segunda vez del Acuerdo Climático de París y va a declarar la emergencia energética nacional para ampliar significativamente la extracción de hidrocarburos en el mayor productor mundial de petróleo y gas. Trump prometió sacudir el orden global una vez más con aranceles drásticos, incluso a Canadá y a México, y amenazas territoriales a Groenlandia y a Panamá.
Y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump sobre los decretos relacionados con México en 5 puntos. Obviamente habló del tema migratorio y de este acuerdo que ya se había dado en años anteriores, en el anterior gobierno de Donald Trump. Habló también del tema de los cárteles de la droga y como pues también habló del tema del Golfo de México, que me parece el menos relevante de los temas. Dijo que es importante poner calma. Detalla siempre la cabeza fría y lo que hay que tomar en cuenta es lo que está escrito. Agrega asegurando que las órdenes ejecutivas son las mismas que firmó en su mandato anterior. Vamos a escuchar los 5 puntos que dijo la presidenta esta mañana. Nuevamente vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Firmó el decreto de emergencia en la frontera sur, similar al de 2019. Ya lo vivimos en 2019. Firma el decreto del MPP o MPP, que ya lo vivimos en diciembre del 2018, y México actúa de manera humanitaria y de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución. Ahora, aquí es importante señalar que están llegando mucho menos personas migrantes a la frontera norte de lo que llegaban incluso en aquel momento, por la política integral que hemos estado siguiendo, humanitaria, para evitar que las personas lleguen a la frontera norte. 3, lo del Golfo de México, más allá de cualquier cosa, lo establecen para su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. 4, los carteles declarados como organizaciones terroristas. Nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos, en todo caso, actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el 5, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Y bueno, pues ayer se dieron a conocer varias acciones de parte del gobierno para apoyar a la gente que está en la frontera, pero principalmente a los que posiblemente mexicanos tengan que regresar a nuestro país. Y bueno, fue justamente Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, la que dio a conocer algunos de los requisitos para solicitar esta tarjeta Paisano Bienestar, que consiste en un apoyo que va a dar el gobierno federal, un apoyo único de 2,000 pesos para los repatriados. Vamos a escuchar. Paisano, esta tarjeta donde se entregará una transferencia monetaria de 2,000 pesos a personas mexicanas repatriadas para cubrir sus gastos de traslado a sus comunidades de origen. Esta tarjeta estará siendo entregada por la Secretaría de Bienestar, quien realizará el registro a la persona con los documentos para ayudar también en todo lo que sea que todos tengan correctos los procedimientos. Adelante. También seguimos con la Paisano. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en su segundo mandato plantea serias implicaciones para los derechos humanos tanto dentro de su país como en América Latina y el resto del mundo.
Durante su primer mandato, Trump adoptó una postura que favoreció políticas exteriores transnacionales sin priorizar la promoción de la democracia, los derechos humanos o el Estado de Derecho. Este enfoque contribuyó a un fortalecimiento de los gobiernos autoritarios en América Latina, alentando el desmantelamiento de esfuerzos anticorrupción y la erosión de la independencia judicial. Si bien su administración ha centrado su atención en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración, se espera que continúe consolidando relaciones con líderes autoritarios de la región, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En el ámbito de la inmigración, Trump proyecta medidas aún más restrictivas como la deportación masiva de migrantes indocumentados y la reducción de las rutas legales para nuevos inmigrantes. La presión sobre los países latinoamericanos, especialmente México, para limitar la migración podría aumentar, al igual que las amenazas de aranceles o la suspensión de ayuda en caso de no cooperar. Los cambios legislativos en el Congreso, controlado por los republicanos, refuerzan esta tendencia proponiendo leyes que limitan aún más el acceso al asilo y condicionan la ayuda externa a la cooperación en materia de inmigración. Además, la administración de Trump podría recortar la ayuda destinada a la promoción de los derechos humanos y otras áreas clave, como la lucha contra la crisis climática. Esta postura tiene el potencial de profundizar la crisis de los derechos humanos en varias regiones del mundo, especialmente en América Latina, donde las organizaciones de la sociedad civil ya enfrentan dificultades debido a la disminución de la financiación internacional. A nivel global, la postura de Trump amenaza con alentar a regímenes autoritarios que podrían tomar su modelo como referencia. La reducción de los fondos para la ONU y otros organismos internacionales, así como la falta de apoyo a los esfuerzos contra la corrupción y a la defensa de la igualdad de género, debilitando el avance de los derechos humanos, afectará principalmente a las organizaciones que luchan por la democracia y la justicia social. Este es el tema que abordaremos hoy en Prospectiva 94.5. Con 17 minutos, pues ya escucharon ustedes, hoy toca turno al Seminario de Cultura Mexicana y agradecemos muchísimo la participación de 3 de los integrantes en el apartado Aguascalientes. Vamos a platicar de las implicaciones sobre los derechos humanos con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y agradecemos muchísimo en primera instancia al doctor Andrés Reyes. Él es historiador e integrante de la corresponsalía Aguascalientes de este Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenido, doctor. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. También está con nosotros el doctor Claudio Antonio Granados Macías, profesor investigador del Departamento de Derecho y colaborador habitual aquí de este programa. Bienvenido, buenos doctor. Días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y también está con nosotros el maestro Heriberto Béjar. Él es abogado y analista político, integrante del seminario y defensor de las audiencias aquí en Radio UA. Bueno, sí, gracias. Buenos días. Sí. Soy como el Chapulín Colorado, ¿eh? ¿Quién podrá defendernos? Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo quiero lanzar a ver la pregunta al aire. ¿Quién de ustedes me la puede responder? ¿Qué? Y más con todos estos mensajes que se dieron el día de ayer en la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, si serán graves o no, qué tantas implicaciones habrá sobre los derechos humanos con la llegada del presidente de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que debemos de tomar muy en serio todas las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump, particularmente las 3 dirigidas a nuestro país. La de quédate en México, la del cierre de la frontera y por supuesto el haber catalogado a los grupos de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque abiertamente van a tener ya una participación militar en nuestro país. Te digo abiertamente porque ha habido operaciones, digamos, consensuadas con el Estado mexicano, a lo mejor no tan visibles para el público en general, pero ahora eso parece ser que ya no les importa, ¿eh? Entonces cada vez vamos a ver más incursiones, nos vamos a dar cuenta de situaciones que acontecen en nuestro territorio por falta también de la capacidad del Estado mexicano de poder ejercer soberanía por sobre su propio territorio. Escuchábamos a la presidenta decir, vamos a defender el territorio, sí,
Pero lo cierto es que México tiene graves problemas de ejercicio de autoridad en buena parte del territorio nacional por parte del crimen organizado. Entonces no hay que perder de vista que esto puede cambiar incluso la percepción de la ciudadanía sobre las acciones del gobierno, porque para el ciudadano común y corriente puede decir, oye, pues qué bueno que va a entrar el ejército norteamericano en el territorio nacional, pero eso va a terminar por destruir un conjunto de instituciones propias del Estado mexicano por su incapacidad de actuar. Cuando no tomamos en cuenta que, por ejemplo, el tráfico de armas, pues está perfectamente avalado por los Estados Unidos, y esa es otra de las políticas que tiene Donald Trump para permitir que siga vendiéndose armas a diestra y siniestra a sus ciudadanos y en consecuencia que sigan pasando a México. Entonces no podemos seguir tolerando pues esta situación que ha provocado las tasas de homicidios tan altas que estamos viviendo. Imagínense 200,000 homicidios en el ejercicio de 6 años, es una cantidad enorme, y no me dejará mentir Andrés Reyes, pero si regresamos a uno de los episodios sangrientos de la historia nacional, la Revolución Mexicana, en la parte armada fueron 250,000 muertos. Estamos hablando de una coyuntura crítica importante. Y que se da pues prácticamente en todo el territorio nacional. Ya cada vez son más municipios en donde hay presencia del crimen organizado. Creo que también el tema de derechos humanos, o el que es más visible, es el tema de migración, ¿no? Y cómo se va a actuar en contra de algunos migrantes mexicanos y latinoamericanos. Sí, muy buenos días otra vez. A mí, por costumbre y por el oficio del departamento en el que trabajo aquí en la universidad, siempre me gusta involucrar la perspectiva histórica. Nosotros tenemos una historia con los Estados Unidos en donde encontramos, ¿cómo decirlo?, una historia que algunos le han llamado o la han definido como una historia de 2 siglos de vecindad conflictiva, es decir, no es el primer conflicto que tenemos. Tampoco el primer acuerdo, hemos tenido varios acuerdos buenos, ¿no? Los últimos, pues el del Tratado de Libre Comercio, el de la posguerra fue muy importante porque nos llevó a crecer al 6% en el Producto Interno anual, pero nos han quitado la mitad del territorio, o sea, nos han invadido las veces que ellos han querido, prácticamente. Estamos hablando entonces de una convivencia, de una vecindad conflictiva, pero también de una convivencia asimétrica, es decir, siempre es más poderoso Estados Unidos que nosotros. Y esa relación no es fácil. Y ustedes ven la política exterior de Brasil, que está a miles de kilómetros de nosotros, y Brasil está más sometido en su política exterior a Estados Unidos que México a los Estados Unidos, teniendo una frontera común. Otra cosa más es que hay que reconocer que en la historia de los Estados Unidos hay una lógica imperial, no es una lógica de un país contra otro país. No está México, no es Estados Unidos contra México, es Estados Unidos prácticamente contra el mundo. Contra todos. ¿No? Va contra Europa, va contra Groenlandia, va contra Panamá, y si nos vamos al cercano oriente encontramos también otros motivos, y entonces no estamos entre la lógica entre 2 naciones. Es una lógica que va un poco más allá. Y por último, no sé, como decía Alan Reading, vivimos lo que se conoce como decía su libro, somos vecinos distantes. Entonces, bajo esas circunstancias, yo creo que es importante matizar las cosas que están pasando. Por ejemplo, que yo sepa, Estados Unidos nunca ha necesitado de declarar a nadie en México alguna cuestión negativa como para que nos quiera invadir. Ellos con cualquier motivo pueden invadirnos, tienen la fuerza, tienen la capacidad de fuego suficiente como para poder dominarnos, así sea por las razones que sean, y no necesitan un decreto, la verdad no. Digo, la historia lo demuestra. Falta definir un poco qué significan las órdenes es decir, detallar las órdenes que ha puesto. Por ejemplo, poner el ejército en la frontera, pues que yo sepa, hay tres sitios, 3 zonas militares que están en la frontera desde hace mucho tiempo. Ustedes cruzan por Ciudad Juárez o por Tijuana, van a ver los aviones, esos modernos, que al salir de la zona militar que está pegada, prácticamente dan la vuelta sobre la garita para regresarse, porque pues ahí la tienen. O sea, la verdad es que la frontera ha estado militarizada desde que yo recuerdo. No es ahora. ¿Qué significa que nos puedan invadir? Dice Claudio, pues sí, ellos tienen la facultad ahora, dada para sí mismos, de invadirnos.
pues vamos a ver qué sucede. Lo que a veces se nos olvida también es que los norteamericanos, hasta donde yo recuerdo, se han distinguido por meterse en muchos países, incluyendo Vietnam, por ejemplo, que se pelea contra una guerrilla y duró años y años y años y no los pudo vencer. El terrorismo que está, según ellos, localizado en el Medio Oriente, tampoco lo han podido dominar. O sea, ¿por qué podemos esperar que los gringos al venir acá nos van a salvar de la situación? Lo que sí creo es que la presión de los Estados Unidos hace que México tenga que tener una posición más decidida, con más firmeza, con relación a lo que está pasando con el crimen organizado en México. Claro. Eso sí creo, esa presión desde mi punto de vista es hasta positiva, y si toman el toro por los cuernos, podemos encontrar, de hecho la política de la presidenta ha cambiado con relación a la del presidente de la República, simplemente en materia de inteligencia es un asunto que desde mi punto de vista marca una diferencia cualitativa y que esperemos que tenga los resultados normales de los tiempos, porque yo no creo que de un año a otro se vaya a terminar con esta inercia tan fuerte y tan desagradable que vivimos en el país por la participación del crimen organizado en distintas actividades. Sí, entonces, además tiene muchísimos años, ¿no? Sí. Entonces, no estamos hablando tampoco de una confrontación entre el presidente Trump y la presidenta Claudia. Estamos hablando de una perspectiva donde los intereses de los Estados Unidos siempre son los que mandan. Más que la posible, que no es que se caigan gordo, que se caigan bien, la verdad eso es secundario. El asunto es que hay una inercia norteamericana, una historia de muchos siglos, bueno, de 2 siglos en este caso, quise decir de muchas décadas, donde hay una especie de tensión permanente en la frontera con los Estados Unidos, por donde pasan en promedio, simplemente de los Estados Unidos a México tenemos un promedio de visitantes norteamericanos de más de 30 millones de personas, que vienen por distintas razones acá. Yo no sé cómo se va a terminar con eso. La frontera es una frontera de tránsito. Y de un tránsito que, bueno, algunos han mencionado, creo que pasan casi 2 millones de personas por la frontera, y no hay otra frontera en el mundo que tenga este tipo de tránsito, y repito, no veo cómo la puedan terminar. Claro, hablando de esto, bueno, las reacciones que ha habido desde la Presidencia de la República, pues han sido justo en el tema de los 5 puntos de los que ya les presentábamos al auditorio esta mañana, pero como que cala mucho esta cuestión de los migrantes, sobre todo pensando en esto que está diciendo el doctor Andrés Reyes, de la cantidad de personas que transitan por nuestro país, que llegan a la frontera y ahora con esta amenaza de que van a regresar, ¿y qué va a pasar? Pues yo creo que habría de ser una buena idea tratar de separar, buenos días, perdón, otra vez a todas. ¿Hasta dónde se trata? Porque el mundo de hoy día está dividido así inevitablemente, de lo que quieres que se vea en medios, de la impresión que quieres causar, de la caricatura que has creado de ti mismo, sobre todo lo digo por Trump, por supuesto, y de lo que en realidad se trata en términos muy concretos, muy legales, a verdaderos peligros, ¿no? Creo que el día de ayer, un arranque de semana tremendo, la monarquía abrileña pende de un hilo, baja la temperatura, Trump toma posesión, en fin, bueno, pues fue un día de muchos vientos políticos y literales, pero no hubo sorpresa en lo que ayer pasó con Trump, ¿eh? Realmente algo hay que agradecerle, y es que él siempre juega su mismo papel todo el tiempo. Pocas veces se guarda sorpresas sacadas de la manga en el instante. Ayer no hizo sino ratificar lo que había venido diciendo durante todo el tiempo. Es en mucho, a mí me parece por lo menos, un discurso fabricado para sí mismo. Y además es un discurso fabricado en su propio beneficio y resultado, porque, digo, ahí está tomando posesión, le resultó ese discurso. Ese discurso está basado en ser, pues, un bravucón. Él quiere parecer un hombre de definiciones y decisiones que nadie más se atreve a tomar. Él así le gusta llevar sus campañas, y así le gusta llevar la campaña permanente que tiene todo el tiempo sentado en la silla presidencial. Habrá que ver hasta dónde, a mí me parecería útil ver hasta dónde en el fondo realmente pueden o no suceder ciertas cosas. Hablar, lo haremos ahora supongo, pero hablar de deportaciones toda la vida en los Estados Unidos. Aún los presidentes que nos han parecido más guapos y más simpáticos han estado deportando todo el tiempo a mexicanos, a familias mexicanas enteras. Hablar de los intereses de Estados Unidos, conforme seas o no su amigo, los intereses estadounidenses son económicos siempre. Invadir un país, disponer de su fuerza militar,
está siempre basada en intereses económicos, nunca está basada en ser de verdad los guardianes de la democracia y el Superman que protege a los demás. Si ellos tienen un interés económico, lo hacen. Si no, no lo hacen. Por supuesto, lo que me parece hoy también que toma relevancia es la idiosincrasia estadounidense. Creo que nos hemos preguntado poco por qué Trump está ahí, porque refleja mucho de lo que la sociedad estadounidense supone, piensa, cree. Hay un enorme discurso xenofóbico, antimigrante, no en Trump, que Trump podría ser lo de menos, en el pueblo norteamericano. Entonces también habrá que ver cómo reacciona y cómo está listo el pueblo norteamericano para esa confrontación antiinmigrante. Lo hemos visto en un montón de videos, de anécdotas. La señora que formada en la cola de McDonald's le grita a la mexicana que habla en inglés, los tejanos que andan persiguiendo mexicanos otra vez, los neonazis que vuelven a ocupar lugares. Eso no puede pasar desapercibido, y eso lo supo Trump desde hace mucho tiempo. Claro. El pueblo estadounidense está, claro, en sus dimensiones, en una seria crisis financiera. La verdad es que también hay que decirlo, los demócratas tienen la mitad de la culpa de todo esto, no supieron hacer muchas cosas. Entonces ellos suponen, y así les vendieron el discurso, que están metidos en ese bache. Eso no deja de ser un bache para nosotros. Nosotros sí sabemos hablar de hoyos financieros, pero pues para ellos son baches en donde la culpa es que les roban los empleos, que se gasta dinero en los migrantes y en los sistemas de salud. Hay algunas cosas ciertas en eso, ¿eh? Canadá, por ejemplo, también Trudeau acaba de renunciar porque la situación era insostenible, sus sistemas financieros y de salud estaban quebrados. Entonces, al estadounidense le dicen, el mexicano es el que se está robando tu dinero, el mexicano es el que se está robando tu empleo, el mexicano es el que se está robando tu oportunidad, el mexicano o el migrante, el latino, es el que se está robando tus derechos a la salud, tus derechos a la educación, tus hijos ya no pueden llegar a la escuela porque hay 8 latinos sentados en lugar antes que tu hijo. Entonces, este discurso fue creciendo y lleva décadas creciendo, no es algo nuevo, ¿eh? Y Trump lo supo alimentar, lo supo financiar, lo supo expandir y lo supo usar para ganar la presidencia. Son las 9 de la mañana con casi 32 minutos. Tenemos que hacer una pausa. La línea está abierta, 449-912-1588, para que nos manden sus mensajes de texto en WhatsApp. En redes estamos como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Escucha Radio UAA 94.5 FM. Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden: mañana. Lo mismo para el ejercicio. No, mañana. ¿Y para actualizar tu INE? Mañana. No dejes tu INE para mañana, porque solo tienes hasta el 10 de febrero para tramitarla, actualizar tus datos o renovarla, y así participar en las elecciones del 2025 para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación. Haz tu cita hoy en INE.mx. INE. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental. Platicaremos sobre el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato y sus beneficios para la educación en nuestro país. Conoceremos todo sobre la prevención y tratamiento de la diabetes. Y para cerrar con broche de oro tenemos música de Astrid Haddad. Leonor y Charlos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En Radio UA, las 9:34. Prospectiva 94.5.
Son las 9 de la mañana ya con 34 minutos, estamos de regreso, estamos hablando de las implicaciones sobre los derechos humanos con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, con la participación del Seminario de Cultura Mexicana. Está el doctor Andrés Reyes, el doctor Claudio Antonio Granados y el maestro Heriberto Béjar. Y bueno, está buena la plática, también fuera del aire. Decía Beto Béjar de la idiosincrasia de la gente de Estados Unidos, doctor, de cómo Trump ha sabido manejar este discurso, venderlo y llegar así a la presidencia, porque finalmente pues es lo que está pensando la gente. Pero ¿qué pasa con la idiosincrasia de la gente mexicana que ya está en Estados Unidos en una situación legal que también contribuye a que no lleguen más mexicanos a apoyar todas estas medidas que ha anunciado Donald Trump? Bueno, ciertamente hemos visto grupos ya de mexicanos, pero no solamente mexicanos, a lo mejor ya descendientes México-norteamericanos que probablemente en este ambiente xenófobo que ha habido en los Estados Unidos, pues se unen a esa forma de pensamiento porque ya no quieren ver en su pasado como mexicanos, pues ese reproche en su vida ya como ciudadanos norteamericanos. Entonces, yo creo que hay un fenómeno de regreso, me parece, a los años 30 del siglo pasado, estos nacionalismos a ultranza que están moviendo fibras que no necesariamente impactan en la realidad económica de los Estados Unidos. Es decir, los migrantes hacen un papel fundamental en muchas de las actividades cotidianas de la economía norteamericana. Entonces, por ese lado yo creo que van a seguir realizando esas actividades que ya el ciudadano común pues no hace. La industria pesada norteamericana nunca más se va a levantar. Ellos ya tienen un enfoque económico muy distinto. Sin embargo, el discurso en torno a regresar a aquella industria pesada, aquellos valores de la economía de los Estados Unidos, pues ha sido muy lucrativa desde el punto de vista político. Pero yo sigo pensando que las medidas que se puedan adoptar contra Canadá o México pueden ser muy dañinas temporalmente para nuestro país. Ciertamente, como dice el doctor Andrés Reyes, hemos tenido 2 siglos de una relación tensa, compleja, donde México sí se ha preparado para tener esa relación compleja con un vecino que además es muy fuerte, y que a pesar de que podemos hablar de que tenemos unas relaciones de igualdad o equidad, no es cierto. Es decir, tenemos una superpotencia en contra de un país que ha sabido pues manejar al vecino poderoso, ¿no? Los europeos son más inteligentes. La Unión Europea, por ejemplo, reconoce en Alemania pues que es un peso pesado, y quien tiene mayor poder de decisión en la Unión Europea pues es Alemania, seguido de Francia, España, Polonia y el resto de la chiquilla de países centroeuropeos pues asumen esa situación de los vecinos grandes. En México, bueno, pues nuestro discurso sigue hablando del tú por tú, cuando en realidad no ha sido una relación al tú por tú. Pero eso ha permitido que México sea resiliente y pueda mantener de alguna manera una tolerancia a ese vecino complejo, fuerte. Entonces, entre otras cosas, yo considero que no perdamos de vista esto de las incursiones militares, que siempre han incursionado, sí, pero recuerden cómo está viviendo el estado de Sinaloa actualmente la incursión de lo que fue la salida del famoso Mayo Zambada. Siguen en un estado de disolución, donde todos los días, un día sí y otro también, vemos la noticia de muertos que en la zona de Costa Rica, en El Dorado, todo lo que está alrededor de Culiacán. Entonces pensemos, incursiones más abundantes en ese sentido en otras áreas del país, pues nos van a generar un problema, y un problema económico y un problema de control de seguridad interior. Que si el Estado mexicano no adopta las medidas urgentes para tomar el control de esas zonas y combatir efectivamente el crimen organizado, entonces vamos a estar en un problema que va a hacer sufrir mucho a la población. ¿Y qué tanto la población civil, porque también ha habido comentarios y se han dado en los medios, en encuestas y todo esto, está a veces de acuerdo con estas incursiones ante la gravedad de la situación que están viviendo en sus lugares de origen?
Sí, bueno, vamos a ver qué porcentaje de la sociedad civil, pero bueno, concediendo que es una minoría, de todos modos es válida. También habla de las cosas que nos han pasado, de también cómo ha evolucionado la sociedad mexicana, no solamente la norteamericana, ¿no? También la sociedad mexicana ha tenido, ¿cómo decirlo?, patrones culturales donde piensan que los Estados Unidos nos puede salvar, ¿no? Yo he estado viendo las redes en estos días donde dicen, una vez que terminen con Venezuela, porque ya Trump está preparando un ejército para tomar Venezuela, y ojalá que ese mismo ejército venga y nos salve, como si las cosas se hicieran por milagro. Me queda claro, aquí sí podemos estar de acuerdo todos, que no hay milagros en la vida real. En otros lados tal vez, pero aquí en este planeta y no, menos en la política. Quizá el que le podría dar más concesiones al de la Virgen de Guadalupe y sus 4 apariciones, pero aún ahí tendríamos dudas. Claro, normalmente en la vida cotidiana, no, sobre todo en la política, no suceden cosas por milagros, suceden cosas por intereses, suceden cosas por balance de fuerzas o por desbalance de fuerzas, por muchas cosas del estilo. Yo creo que sí es importante lo que decía el doctor Claudio, tomar en serio. Creo que sí están tomadas en serio, Claudio, no creo que sean la política exterior mexicana que durante muchos años estuvo con el PRI, algunos años con el PAN y ahora con la izquierda, tiene una inercia que más o menos se lleva, y además yo creo que debemos tener siempre presente que no es lo mismo una coyuntura donde la cosa está así como que el remolino, estamos en el núcleo de la decisión que se está tomando, y de pronto, como ustedes lo mencionaban o lo mencionaban, no sé si fue Claudia la presidenta, pues una cosa es que sea las palabras y otra cosa es que los hechos también, en los hechos ¿qué ha pasado?, ¿no? A mí me dio la impresión de que hubo más ruido en la prensa en las semanas anteriores que lo que dijo Trump. Ustedes dicen que confirmó lo que dijo en los discursos, pero todavía vamos a ver qué significa esto en los documentos y en los hechos. Dicen que le van a quitar, que le van a poner impuesto a las remesas probablemente. Yo digo, ¿cómo le van a hacer? Si tienen un teléfono y hacen transferencia electrónica, ¿cómo se van a enterar? Quizá en las empresas donde se traslada depositando, como en, ¿cómo se llama esta empresa donde trasladas dinero y lo recoges? Western Union. Tal vez ahí sí. No sé, a mí no me traslada nadie dinero, fíjate qué triste declaración. Ahora, yo creo que una de las cosas que han ocurrido en la historia de México y los Estados Unidos, sobre todo en la reciente, es digamos que los contrapesos de que podría ser peligroso para México, considerando que sí, hay que tomar en serio, con mayúsculas, lo que Estados Unidos dice y hace, concediendo en eso, también hay que tomar en serio que las medidas que se tomen van a estar sopesadas o van a estar observadas por la realidad misma, o para ser más exactos, por el mercado. O sea, el mercado realmente es el que manda, claro. Inclusive a los Estados Unidos. Claro, más a los intereses económicos que puedan tener. Sí, yo coincido, por supuesto, con mis compañeros, sobre todo con el doctor, al respecto de que no hay que tomar a la ligera. Por supuesto, una tontería siempre es tomar a la ligera las amenazas de un probable enemigo o una confrontación financiera, política o social. Sin embargo, también creo que hay que tratar de distinguir, ese es un poco mi punto, la gran parafernalia de la política, la obra de teatro que se representa para las personas, en las cuales ahorita todos estamos involucrados. Me parece, por ejemplo, que esta confrontación está siendo muy discursiva, muy entrañablemente discursiva, ¿no? Aquel dice, yo voy a hacer lo que sea necesario para acabar con los criminales y entonces voy a declarar como terroristas, es su declaración, ¿no? Una bravuconada, él le encanta, es un personaje de sí mismo, así se mueve todo el tiempo. La presidenta aquí, por su parte, dice, bueno, hay que tener cabeza fría, pero su discurso ha sido siempre, vamos a defender la soberanía, como si de veras tuviéramos allá el ejército en la frontera esperando, ¿no? Ese es un discurso que a los mexicanos nos encanta prácticamente desde 1600 y tantos, ¿no? Que nos vayan a invadir, no, defenderé, y entonces todos somos Juan Escutia y nos aventamos con la bandera. Eso es lo que nos agrada escuchar, eso es lo que los políticos saben que también tienen que construir como un discurso. Ahora, debajo de esa obra de teatro no hay que perder de vista lo que sí pueda ser real. ¿Qué puede ser real? Escuchábamos hace un momento, hay quienes dicen que son 65 mil millones de dólares los que vienen en remesas. Ya escuchamos que decían 59.500 millones. Aguascalientes solo 702. Es uno de los ingresos más importantes del país en todos lados.
¿Qué puede afectar en el envío de esas remesas? Ese verdaderamente es el punto en el que la presidenta no ha querido entrar. Por lo pronto suena muy bien el discurso de la soberanía, pero esos son los detalles finos en los que hay que poner atención. Si regresan, ¿a cuántos migrantes estas remesas se van a poner en riesgo y por consecuencia la economía de nuestro país? Vayamos entonces al siguiente punto. ¿De qué estamos hablando cuando van a regresar migrantes? Ellos dicen que van a regresar 11 millones de migrantes latinoamericanos. ¿Cuántos podrían tocarle a México? En las épocas de Eisenhower, tenía unas notas aquí, cuando su operación de espaldas mojadas se regresaron 1.3 millones de personas durante todo un periodo presidencial. ¿Trump puede regresar a 11 millones de migrantes? Sus condiciones de sistema, policíacas, incluso no hay que olvidar que también son estados en donde hay leyes, en donde cada uno también empieza a decidir qué hacer. Los estados fronterizos son el mejor ejemplo de esta bifrontalidad entre gente que odia a los migrantes y gente que ama a los migrantes en los estados fronterizos. Dicen que muy probablemente, por ejemplo, Trump se va a dedicar ahorita para esta parafernalia a regresar a los indocumentados que ya tienen presos, porque hay un montón de gente que ya está en las cárceles norteamericanas por no haber llevado sus procesos migratorios. ¿A quiénes está en posibilidades de regresar primero? Así en oleadas, a ellos. No va a salir a las calles. A los que detengan, digamos, cometiendo una falta administrativa. Por supuesto, no tiene capacidad de preguntarle a cada moreno de dónde vienes y dónde está, a cada uno, ¿no? Ha sido también, una reacción del gobierno mexicano en donde nuestro canciller ha explicado a mucho detalle a nuestros migrantes qué hacer en la calle si alguien llega y los detiene, ¿no? Este famoso botón de alerta, la aplicación en sus teléfonos. Les ha dicho en pocas palabras, no hablen. El gringo te dice, usted tiene derecho a guardar silencio, ejérzanlo, no hablen nada, no le hablen a nadie más, aprieten el botón. O sea, pareciera que de verdad va a haber como una redada enorme en todos los estados. Eso es imposible. Tal cual imposible. No quiere decir que no logren sistematizar un proceso de persecución migratoria, pero no en el terreno en el que las cosas de Trump también está queriendo que sean escuchadas a ese nivel. Él lo que quiere es, y miren, volvamos otra vez a los cárteles de la droga o a esta situación de inmigrantes y los intereses del imperio estadounidense. ¿Cuál es el verdadero punto de Trump? El que no está sobre la mesa todo el tiempo, el que por eso esa obra de teatro se está desarrollando, es el tratado. Es evidentemente el tratado. Todo será orillado para que las negociaciones del tratado que suceden, las más importantes hasta el año que viene, puedan ser replanteadas. ¿Quieren destruir el tratado en lo absoluto? No les conviene, tampoco no les conviene, por supuesto. Trump podrá hacer muchas cosas, pero tonto no es. Y menos si es un tema económico. Lo que pasa es que él quiere, por supuesto, obtener mayores prerrogativas. Claro. Y eso lo hace un villano en la manera de comportarse, pero no lo hace un malvado en el hecho de que es un presidente más que está defendiendo los intereses estadounidenses, nomás que juega un papel que al resto de los presidentes norteamericanos no les ha gustado jugar. Al resto de los presidentes norteamericanos les ha gustado jugar el Superman, el buena onda, el que te dice que te protege. Rompió el esquema. Es un personaje de teatro interesantísimo. Dijo, no, yo voy a ser el malo. ¿Por qué? Porque ahora los malos también están de moda. Porque están de moda. Y volvemos a la idiosincrasia norteamericana. Exacto, y a la idiosincrasia general. Y no solamente general. En Estados Unidos, ¿no? O sea, él hizo un programa de televisión basado en ese personaje. Sí, y recaudó millones. Tenemos un comentario, dice, escucho el comentario que Estados Unidos nos pudiera invadir con fuerzas militares. Yo te digo como mexicano que lo intente. Primero doy mi vida en mi país y mi casa. Es mi país y mi casa y la defenderé con toda mi fuerza. Eso es lindo, claro que eso es lindo. Tenemos comentario, dice... No va a ocurrir, pero es muy lindo que tengamos esta sensación. No, sí hay gente que moriría. Por supuesto, eso es lindo y que renazca en nosotros es la parte linda de esta historia. Muy sinceramente, quizá no necesitaremos nunca volvernos a envolver en la bandera y tirarnos desde Chapultepec, pero qué bueno que esto está despertando sensaciones nacionalistas. Marcela Mezquita dice, hola a todos, recordemos aquello de perro que mucho ladra, no muerde, y ojalá continúe ladrando. Mira que perro sí la es, La anécdota es buena, lo que pasa es que cuando ya se aterriza un deseo, que por cierto es hecho en tiempos de campaña, con esa dureza que se menciona,
Normalmente los políticos suelen ser más radicales en el discurso, y cuando ya se sientan en la silla se dan cuenta que hay cosas que no se pueden hacer de inmediato y otras cosas que de plano no se pueden hacer. Una de ellas es el sistema judicial en los Estados Unidos funciona en lo general mejor que en México, para decirlo. Entonces, para que tú tomes una decisión, por ejemplo, de tener gente y de eso deportarla, pues los tiempos del derecho son tiempos que de pronto se convierten en una barrera para tomar decisiones rapidísimas, ¿no? Entonces, el derecho juega en los Estados Unidos y hay acuerdos internacionales, no solamente derechos de la Constitución de los Estados mexicanos que Estados Unidos ha firmado. Igual Trump puede poner otra orden para decir ya no vamos a someternos a ninguno de los tratados internacionales. Bueno, tal vez, pero también eso requiere de una temporalidad que de pronto le quita fuerza al argumento y le agrega algo que a mí me parece que los que estamos trabajando en ámbitos universitarios debemos de colaborar. Entender la complejidad de las realidades nos ayuda a hacer una valoración más correcta de lo que puede suceder, ¿no? Y la complejidad es esto, la complejidad es que el mercado funciona, la complejidad es que el derecho no es igual que una declaración de prensa. El derecho, a veces sentenciamos a la gente en la prensa, pero en los Estados Unidos una defensa correcta de los derechos básicos funciona. Quizá no en todos, pero funciona, ¿no? Entonces, eso de pronto limita las decisiones. De hecho, Trump también tomó algunas decisiones en campaña, las sometió, y el Tribunal Superior de los Estados Unidos le dijo, pues estas no puedes. Y él tiene que respetar al Tribunal de los Estados Unidos. Y mira, estas tres que acaba de decir en ese mismo discurso. Vamos a llamarle Golfo de América ahora. ¿No? Pues tú llámale como quieras del otro lado, ¿no? Ya dijo la presidenta con toda razón, pues se va a seguir llamando Golfo Por de ejemplo, aquí el presidente López Obrador quería quitarle el nombre de Mar de Cortés al Mar de Cortés, ¿no? O sea, digo, más o menos si hablamos... Compraremos Groenlandia, ¿no? Ya les dije, pues, ¿y compraremos por qué? Pues si no está en venta. Ahora, lo del canal de Panamá me llamaría más la atención, ¿no? O sea, vamos a recobrar y ya Panamá le dijo, pues, a ver cómo. Pero esto es, parte de ese mismo discurso, miren, no me pasa desapercibido que el día de ayer los principales lugares ya no estaban tomados por los petroleros, por los banqueros. Quienes estaban a sus espaldas son los medios de comunicación masiva, las redes. Las redes. Estaba Google, estaba Meta y estaba Musk, ¿no? Allá voy. No es gratuito, él tiene que tener esas cosas de su lado porque en ese discurso se basa su poder, ¿no? Ha estado gritando, fíjense qué irónico del asunto, su gran discurso, perdón, doctor, ha estado gritando, ya no nos invadirán. Dijo el otro día en el evento, no nos ocuparán, no nos conquistarán, no nos invadirán, no nos ocuparán. Al imperio. ¿Quién? ¿Quién te está invadiendo? Pero ese es su discurso y se lo han creído, además, se lo han creído y eso lo llevó a la presidencia. ¿Qué busca? Otras cosas que no tienen que ver con esto, ¿eh? Hay también que considerar razones que dentro de este margen general de historia. La coyuntura en la que estamos es que Estados Unidos, a diferencia de otras épocas, Estados Unidos durante muchos años fue la potencia en singular del mundo. En este momento China está jugando un papel muy importante en el concierto mundial y tiene un adversario junto con Rusia. Antes era Rusia, ¿no? La Guerra Fría fue Rusia. Nunca hablamos de China. Hoy hablamos más de China que de Rusia, como un contrapeso de los Estados Unidos. Esas decisiones también las tienen que calcular en la geopolítica. Claro. Y en lo que se refiere al tipo de personas que acompañan el gobierno, que yo creo que sí es un ¿cómo decirlo? Un cuadro de dirigentes gubernamentales que acompañan a Trump. Sí hay diferencias, porque tiene a la gente que tiene los hilos de las redes sociales en el mundo, ¿no? Está el señor el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, que además ya dijo, yo no voy a filtrar ya la información, no la voy a revisar. Pues eso es lo que él quiere, por supuesto, que la ola de cualquier tontería venga por todas las redes sin control. ¿Qué es lo que está pasando con uno de los problemas de los estados nacionales en el mundo? Insisto, no solamente el de México, es que de pronto, por ejemplo, la información más importante de la población no lo tienen los estados nacionales en ningún lugar del mundo, la tienen las instituciones privadas que se dedican a tener esta información que se maneja y que, por cierto, hay que considerar el ámbito de la enajenación. Es decir, decimos de Estados Unidos que se está degradando la opinión pública, la cultura pública. Lo que pasa es que las redes sociales están jugando un factor de inducción que no habíamos tenido nunca, bueno, no hace mucho, que no, antes eran los medios de comunicación,
pero no se compara con los datos que tienen las redes sociales, que además los medios de comunicación eran propiedad del Estado, o digamos, tenían su autoridad. O control, por lo menos. Sí, pero ahora no existe eso, ahora resulta que está en la iniciativa privada y por eso algunos de ellos están atrás a espaldas de Trump, porque están tomando decisiones. Es su red poderosa. Como el fallido apagón de TikTok, ¿no? Claro. Finalmente. Ya al final de cuentas lo dejaron. Ya tuvimos vivir. una probadita de lo que fue Trump. Este es su segundo mandato. Hay quienes dicen que quizás ya no le importe nada, pero decía bien el doctor Andrés Reyes que no se manda solo. Hay obviamente otras instancias que pueden frenar pues algunas de las decisiones. ¿Cuáles son los pronósticos en el arranque? Bueno, Estados Unidos es muy complejo y tiene muchos sistemas de frenos y contrapesos. Y por supuesto, la materia económica pues es la que mueve Estados Unidos. Entonces, como ya decía el doctor Andrés Reyes, los temas del mercado no podemos perderlos de vista. En ese sentido, a ver, el migrante sigue ocupando espacios necesarios para la vida cotidiana del norteamericano y para su economía. La industria pesada, esta del discurso de Trump, es decir, pensemos la industria del acero, la industria automotriz, esa no va a reflotarse jamás. O sea, no tiene ya competencia. El nivel del valor de los sueldos y los sueldos con ciertas especialidades son muy altos. Entonces, por ello es que México tiene un papel relevante en ese sector industrial hoy en día, porque las condiciones en las cuales está desarrollada la planta laboral en México permiten que nosotros seamos muy competitivos, y tiene que haber una alianza estratégica contra China. China está ocupando los espacios de muchas industrias y por estrategia de seguridad México va a seguir siendo un aliado con los Estados Unidos en cuanto a lo que es su economía, porque seguimos siendo el primer mercado del mundo, igual que Canadá. Tan es así que, si ustedes recuerdan, en las órdenes ejecutivas que se emitieron, no se emitió la de los aranceles. No. La de el 25%. Dijeron, vamos al 1 de febrero. Allá por la Candelaria nos irán diciendo qué va a pasar. Al compás de los tamales vamos a ir sabiendo. Pero entonces, por lo que hace la economía, pues van a tener que seguir trabajando, ¿no? Claro. Entonces van a seguir requiriéndose esos puestos de trabajo que solamente hacen los migrantes, sobre todo los migrantes mexicanos que tienen una gran aceptación en la industria de la construcción, la industria de los alimentos, particularmente agricultura y ganadería, ¿no? Entonces yo creo que eso es difícil que se frene. Yo creo que hay otros riesgos que no hemos comentado aquí, de lo que habló ayer en su discurso, como todo este tema de ir para atrás en muchos derechos, claro, sobre todo en tema de la comunidad del LGBT, de las mujeres, todo el tema de las energías limpias, el retroceder hacia el petróleo. Eso va a movilizar mucho a la ¿no? sociedad civil de los Estados Unidos. De hecho, en Washington hubo antes una manifestación grandísima, y eso, una de las probables consecuencias de estas decisiones es que se va a movilizar la sociedad civil de los Estados Unidos como a lo mejor no habíamos visto nunca, porque sí es cierto que hubo una mayoría y muy clara a favor de Trump, pero es una mayoría que cuenta con una minoría, si le podemos llamar así, una segunda minoría que es muy fuerte, que es muy determinante y que también tendrá que administrarla. Claro. Yo creo, sí, en resumen, que Trump va a ser el mismo fanfarrón de siempre. Es un personaje que a él mismo le encanta representar, es un personaje que ya ganó 2 elecciones, es un personaje con el que vamos a seguir teniendo que saber lidiar. Creo que hasta ahora las declaraciones han sido reactivas y bueno, pues estamos ante un toro, un perro loco que le encanta ladrar cosas, y bueno, pues en ese sentido tendremos que ir en las declaraciones tratando de seguirlo, pero en las acciones siendo mucho más inteligentes, teniendo una cabeza mucho más fría. Yo creo que en las acciones, por cuestiones legales, por cuestiones sistémicas, por cuestiones de la propia organización de los Estados Unidos y lo que puede hacer o no, es muy reducido a lo que él ha amenazado con hacer. Creo que él lo seguirá diciendo porque esa es la manera en que ejerce su poder, pero nosotros tendremos que ir tomando cartas al respecto de los hechos, no de los dichos. Claro. Y creo que más nos vale ser prudentes. Es como el bravucón del barrio, al que no le puedes creer todo lo que te grita, tienes que estar siempre con la guardia dada, los que nacimos en barrio, pero no puedes pensar que realmente se te va a venir a la primera de los golpes, ¿no? Rapidísimamente, algo para concluir, doctor. Bueno, yo creo que hay que poner mucha atención a esas órdenes ejecutivas, cómo reacciona el Estado mexicano, ¿sí? Cómo contrarrestar. Por ejemplo, me preocupa más la expulsión de migrantes que provienen de Centroamérica
o de Sudamérica a otras regiones del mundo, porque no sé hasta qué punto tengamos la capacidad para recibir ese tipo de contingentes. Los nacionales, bueno, ya vimos el programa, ¿no? La tarjetita de Migrante Bienestar, 2,000 pesos, que es el costo en promedio de transitar en camión más o menos de un Chiapas a Ciudad Juárez. De punta a punta. Pero el asunto es qué va a pasar con los otros flujos migratorios. Pues se nos acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo esta participación a los tres y nosotros nos tenemos que ir rapidísimamente. Ya Mari, nos vamos, los invitamos mañana a las 9 de la mañana, vamos a hablar sobre la viabilidad de este proyecto, más bien la explicación de este proyecto de la campaña contra las drogas y el fentanilo en las escuelas. Aquí los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, México. Radio UAA.